entonces. ¿Cómo le decimos? Dios lo bendiga. Y bueno, esta mañana es una mañana del primer domingo de junio y probablemente julio. Voy a estar compartiendo algunos mensajes que tienen que ver con la edificación de la iglesia y el Espíritu Santo. Es muy importante entender y comprender que la vida cristiana no es algo aislado. La vida cristiana tiene que ver con comunidad, tiene que ver con relaciones personales. Cuando Jesús vino, Cristo Jesús, la vida cristiana, la vida en Cristo Jesús, la nueva vida en Cristo Jesús. Cuando Jesús vino, lo primero que él hizo fue escoger a 12, dice así la Biblia, que escogió a 12 para que estuvieran con él. Habla de una comunión. La vida cristiana comienza con el poder tener esa comunión con otras personas. O en una forma especial en la vida de ellos, Dios a través de Jesús se mostró. Dice la Escritura que cuando ellos veían a Jesús, podían ver al Padre por palabras dichas de nuestro Señor Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, así lo dice el Señor. Así que recuerde, Cristo tiene que ver con tener una vida en comunidad. Y cuando hablo de comunidad, hablo de diferentes personas que formamos el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo ascendió al cielo, Él, aunque fue a sentarse a la diestra del Padre, nosotros nos quedamos aquí y se conoce esta comunidad en el mundo entero, todos los que hemos creído en Cristo Jesús y nos reunimos. Esa comunidad se conoce como iglesia, pero la iglesia también se conoce como cuerpo, y ese cuerpo tiene una cabeza, y todos hemos oído quién es la cabeza de la iglesia: Cristo Jesús. Así que somos un cuerpo de diferentes miembros, cada uno en particular, pero hay una cabeza que es Cristo. Cristo que viene y hace que la iglesia, la vida cristiana, se desenvuelva dentro del cuerpo. No podemos estar fuera del cuerpo. La vida cristiana no es fuera del cuerpo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo Jesús. Pablo lo decía así: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces la vida cristiana tiene que ver en vivir una relación de comunión los unos con los otros y cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? A veces podemos saber lo que es la iglesia, pero entender el propósito, por qué la iglesia fue fundada, edificada, entender que la iglesia, Dios le ha dado una autoridad, un poder para poder deshacer las obras del diablo y poder rescatar a las personas que estaban condenadas por el pecado y traerlas a la vida eterna, rescatarlas de un pozo de muerte que los llevaba a la muerte, de desesperación, y traerlas a una nueva vida, una vida eterna. Así que en base a eso voy a estar compartiendo, insisto, durante estos próximos 2 meses, y hoy quisiera compartir este primer sermón que tiene que ver con la iglesia, y he puesto por título: cuando Dios construye, nadie destruye. Cuando Dios construye, nadie destruye. Sabemos perfectamente que la Biblia hace referencia de un destruidor. Aunque Dios es el que construye, edifica, hay alguien que viene a destruir lo que se construye o lo que se edifica. Dice la Escritura, si me acompaña en Juan capítulo 10, verso 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. A eso viene el ladrón: matar, hurtar o robar y destruir. Pero dice el Señor: mas yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Así que el diablo quiere destruir ¿qué? Nuestra vida, esa vida abundante que Dios nos da. No solamente la vida que gozamos en el presente, sino la vida que tenemos por gozar en el futuro a través de la fe, la vida eterna. Y el diablo trata de destruir desde ahorita nuestra vida.
El diablo viene para destruirte a ti, a tu familia, a tu ministerio, tus finanzas, tu situación emocional o familiar. El diablo viene para robarte todo lo que Dios te ha dado, pero Dios ha venido para que todo lo que Él te da sea para que tú seas bendecido y seas edificado para la gloria de Dios. Así que entender el propósito de Dios, que es dar vida, es entender el propósito de la iglesia. La iglesia es un instrumento de vida. Tú y yo somos instrumentos de vida. Jesús mismo, cuando Él estaba con la familia de Lázaro, le dice a una de sus hermanas: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y cuando Jesús le dice a esta mujer: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Como iglesia tenemos esa bendición, esa promesa de ver la gloria de Dios. ¿Cuándo? Todos los días, hermanos. Porque dice la Escritura que Dios nos llevará a la iglesia, al cristiano, cuando está unido, cuando está cumpliendo el propósito de Dios como iglesia. Dice la Escritura que Él nos llevará de gloria en gloria. En realidad Dios nos va a dar la victoria independientemente de lo que enfrentemos. La iglesia es una iglesia victoriosa. Y si somos parte de la iglesia, cada uno en particular, tenemos que declarar que somos vencedores. Más que vencedores, somos victoriosos, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Así que entender el papel de la iglesia, el propósito de la iglesia, es dar vida. ¿Quién es la cabeza? Dije al principio, Cristo Jesús. Jesús fue el que dijo en San Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. La iglesia es un instrumento de vida, pero también un instrumento de resurrección. En el tiempo presente y también para afectar el tiempo futuro, a través de la fe. En el tiempo presente, porque la Biblia dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos muertos. Pero cuando la iglesia cumple su propósito y empieza a compartir el reino de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y las personas escuchan el evangelio de Dios, entonces las personas que estaban muertas resucitan. Han pasado de muerte a vida. Un día tú y yo estábamos muertos, pero Él nos sacó de la muerte y nos pasó a la vida. ¿Pero a través de quién? ¿Acaso vino Jesús desde el cielo y se presentó y Él fue el que nos dio esa vida? No, fue a través de un miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Por eso la trascendencia de que seamos parte de una iglesia. Entender que el ser parte de una iglesia nos lleva a comprender que tenemos una responsabilidad, un compromiso, y que la iglesia nos necesita como nosotros necesitamos de la iglesia. No podemos estar aislados, dije al principio. No es algo que se vive de una forma individual, sino tiene que vivirse de una forma congregacional, en comunidad. Y la Biblia es muy clara cuando dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque al final de cuentas, cuando una persona es engañada por la sutileza de una doctrina falsa o una doctrina del error, va a hacer que un miembro de la iglesia salga de la iglesia y piense fuera de la iglesia que así está bien, que puede agradar a Dios y que puede vivir la vida cristiana sin necesidad de ir a la iglesia. Esa doctrina se ha movido como usted no tiene idea en este tiempo después de la pandemia. Eso de estar en casa fue bueno en su tiempo, pero ya no es tiempo de estar en casa. Es tiempo de reunirnos, es tiempo de congregarnos, es tiempo de edificarnos unos a otros, porque nos necesitamos. No es cierto que aislados vamos a tener la vida eterna, porque no está siendo parte del funcionamiento del cuerpo de Cristo, del propósito, del cumplimiento de Dios a través de la iglesia. Podríamos decir entonces, la iglesia es un instrumento de salvación. Claro. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan del arca? Cuando Noé construyó aquella arca, el arca fue un instrumento ¿de qué?
¿Quién salvó? ¿El arca o Dios? Dios. Pero el arca fue edificada de acuerdo a una instrucción específica de Dios. Dios le enseñó a Moisés cómo tenía que hacer las cosas. Moisés fue obediente, edificó el arca, y gracias a su obediencia y a la fe, las personas que entraron al arca fueron salvas. La Biblia dice que la venida del Señor será como en los días de Noé. Y el instrumento, el arca de salvación en este tiempo es la iglesia. Y mire, cuán difícil es poder provocar que la gente crea lo que Dios hace a través de la iglesia, y la necesidad que hay del ser humano de venir a tener un encuentro con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y cuando digo iglesia, yo quisiera que usted quedara en su mente muy definido, es Cristo Jesús. Usted representa a Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí somos cristianos? La Biblia dice que cuando la iglesia primitiva empezó a surgir, por primera vez se llamó cristianos a los seguidores de Jesús, porque tenían que ver con Cristo Jesús. La iglesia tiene que ver con Cristo Jesús. Por eso el título del sermón de esta mañana: cuando Dios construye, nadie destruye. La iglesia, Dios la edificó. No la edificó el hombre, es Dios. Y la Biblia dice que las puertas del Hades, del infierno, Dios quiere cumplir no prevalecerán contra ella. Dígale al que está a su lado, en lo individual, sino en lo congregacional. Y cada uno en particular cumplir nuestro propósito. Así que los voy a llevar a la escritura. Si me pueden acompañar, por favor, al Salmo 127, verso 1. Salmo 127, verso 1. Una versión menciona que es un canto gradual, un cántico gradual para Salomón. Otra versión menciona que es un cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Es un salmo de Salomón. ¿Usted sabe quién es Salomón? El hijo de David, sabio. Entonces, si él era el hombre más sabio sobre la tierra, él nos da un consejo a través de la palabra del Señor. Y es un consejo de una persona sabia. ¿Qué es lo contrario a una persona sabia? Una persona necia, ignorante, que fundamenta sus acciones en algo que nada tiene que ver con Dios. Pero una persona sabia es una persona inteligente, que fundamenta sus acciones en lo que dice Dios. Y este salmo inicia diciendo así, dice la escritura: si Jehová no edifica, si Dios no edifica, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sabe que en el mundo hay miles y miles de iglesias? Y se edifican muchos templos. Este es un templo que se ha edificado. Y podemos decir, ¿quién edificó este templo? Dios. Una cosa es el templo y otra cosa es la iglesia. El templo se edifica a través de las manos, del trabajo de los hombres. Escuche bien. Pero la iglesia, las personas que entran al templo, son edificadas por Dios, no por los hombres. ¿Me estoy explicando bien? El templo lo edifican los hombres. Voy a darle el ejemplo personal. Hace cerca de 30 años llegamos a este lugar, se adquirió esta propiedad, y en esta propiedad lo primero que pensamos en hacer fue en hacer los pozos, y dependiendo de los pozos, la cimentación era la visión que íbamos a tener para construir. Y al hacer los primeros pozos, recuerdo que uno de los que nos ayudaron a hacer esos pozos era un joven llamado Reinaldo Muñoz. Él era maestro y fue maestro de escuela dominical aquí en la iglesia años posteriores, pero él fue el que me motivó a mí a prepararme y a estudiar en el seminario metodista Juan Huelde y terminar una carrera en licenciatura en teología. Y él, el primer paso que él vino a hacer aquí fue hacer pozos. Nadie se imaginaba que ese joven iba a estudiar en un seminario, iba a terminar su carrera teológica y después, con el paso del tiempo, me iba a invitar a estudiar en ese seminario.
Pero Él vino primero a edificar, a hacer pozos. Eran pozos profundos para que esas columnas pudieran sostener lo que se iba a edificar en el futuro. Y de ahí empezamos a construir los muros, lo que fue la losa, seguimos construyendo, seguimos edificando, pusimos puertas, pusimos ventanas, y la construcción, muchas manos intervinieron porque se requería de diferentes especialidades. No podía construir esta edificación un solo hombre, había que tener albañiles, teníamos que tener personas que trabajaran la madera, teníamos que tener personas que trabajaran el acero, teníamos que tener personas que trabajaran la electricidad, y así le puedo mencionar. Había diferentes oficios para edificar este templo. De la misma manera, la iglesia requiere de diferentes ministerios. La Biblia menciona 5 ministerios, usted lo sabe: el pastor, el maestro, el evangelista, el apóstol, el profeta. Y todos esos ministerios Dios los estableció ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Y cada uno tiene una función especial dentro de la iglesia. Pero aparte de esos 5 ministerios, tú y yo tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo para edificar la iglesia. No me refiero al templo, me refiero a la iglesia de Cristo Jesús. Y estamos hablando de seres humanos que están siendo edificados en lo espiritual. Nuestra mirada no está en el templo, nuestra mirada está en Cristo Jesús. Yo no sé si alguien recuerda a una persona que se congregaba en esta iglesia que de repente gritaba, y lo dice la escritura también: alguien mayor que el templo está aquí. Estaba todo tranquilo y de repente se escuchaba el grito. Los inconversos decían: pues ¿a qué se refiere? ¿Cómo que alguien mayor que el templo? Pero él se refería a la presencia de Dios en el templo. El templo edificado por hombres no sirve para nada, y me refiero a la edificación espiritual, si no está Dios en él, si Dios no está edificando esa iglesia. El templo fue hecho para que en ese lugar nos congregáramos y entráramos desde esa puerta, dice la Biblia, con acciones de gracias, con alabanzas, con una actitud de reconocer a nuestro Dios y venir a este lugar. Y Dios dice que Él pondría su mirada y sus oídos sobre este lugar para escuchar nuestras oraciones y observarnos en cuanto a aquello que necesitamos. El templo es un lugar de reunión, un lugar de un encuentro con nuestro Dios. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo formamos todos ustedes y yo en lo particular. El templo no podría ser algo que trasciende en la vida del ser humano si usted no hace lo que le corresponde como parte de la iglesia. Ahora, dije al principio, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que va a querer destruir el diablo? ¿El edificio hecho por hombres o la iglesia edificada por nuestro Señor Jesucristo? La iglesia. Así que los ataques van a venir sobre tu vida, sobre tu familia, sobre aquellas cosas que el diablo sabe que pueden provocar que tú te desanimes, que tú no sirvas al Señor o que tú pudieras renegar de Dios. Pueden venir momentos difíciles a tu vida, pero Dios siempre va a esperar que tú mantengas tu confianza en Él, que tú tengas paz en medio de la tormenta. Cuando hablo de que hemos sido llamados a edificar y no a destruir, es porque somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando no somos parte del cuerpo de Cristo, estamos del otro bando, del bando de los que destruyen. Sí sabía que hay personas que en vez de edificar, destruyen. Si usted edifica, ¿es un instrumento de quién? De Dios. Porque Dios usa la iglesia para edificar a su iglesia. Pero si usted destruye, entonces es parte de quién? Del destruidor. Así que si construimos y edificamos, estamos cumpliendo el propósito de Dios como iglesia. Si no lo hacemos,
estamos limitando el crecimiento que Dios quiere para la iglesia. Vaya conmigo, por favor, nuevamente esta porción del Salmo 127. Y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y voy a leer hasta el versículo número 3. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, es en vano. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve de nada. Verso 2. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Cuando leo este pasaje y menciona que si Dios no está construyendo la casa, los constructores están perdiendo el tiempo. La única manera en la que Dios puede construir, edificar la iglesia es a través del Espíritu Santo de Dios. El arquitecto le da el plano al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da instrucciones para que hagamos el arca de salvación. Hagamos lo que tenemos que hacer como iglesia para ser un instrumento de salvación. ¿Y quién nos mueve? ¿Quién nos usa? El Espíritu Santo. Así que requerimos del Espíritu Santo sobre nuestra vida en la iglesia. Pero en lo particular, el Espíritu Santo quiere usar tu vida de una manera sorprendente. Si no hemos todavía tenido una experiencia con Dios a través del Espíritu Santo, no vamos a tener una visión de lo que Dios quiere, porque solamente Dios puede revelar a través del Espíritu Santo las instrucciones precisas para guiarnos a lo verdadero y a lo justo. Si no tenemos esa guianza, vamos a ser guiados a lo injusto y a lo que no es verdadero, y vamos a extraviarnos. Vamos a vivir una vida sin sentido. Vamos a vivir una vida de acuerdo al mundo y no una vida de acuerdo al propósito de Dios. El Espíritu Santo es determinante para la edificación de la iglesia. Por eso cuando Jesús llamó a sus discípulos y estuvo con ellos, y ellos veían cómo el poder de Dios se manifestaba en Jesús, Él mismo les dijo que ellos recibirían un poder. Ese mismo poder que Él tenía para hacer tantas cosas de parte de Dios, ellos recibirían ese poder, y les dijo: lo que yo hago no es nada comparado con lo que ustedes van a hacer cuando reciban el Espíritu Santo. Cosas más grandes, mayores van a hacer cuando venga el Espíritu Santo. Y Él asciende al cielo, dice la Escritura, y todos lo vieron ascender al cielo. Y dice la Escritura que previo a su ascensión, Él dijo: no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros. ¿Quién? Era importante congregarnos, reunirnos. Más de 120 personas entraron a un aposento alto y allí estuvieron orando a Dios. Escuche bien, orando a Dios para que el Espíritu Santo descendiera y los pudiera guiar para cumplir el propósito de Dios como iglesia. Pedro ya sabía que había un mensaje profético de parte del Señor Jesús de cómo se edificaría la iglesia. Y la iglesia tiene que ser edificada no en la arena, tiene que ser edificada en una roca. Y la roca, la única roca, se llama Cristo Jesús. No hay otra roca, no hay otra piedra donde podamos edificar a la iglesia más que Cristo Jesús. Cualquier edificación que se haga fuera de Cristo Jesús será una edificación que tarde que temprano caerá. Pero cuando está cimentada en la roca, no caerá. Vaya conmigo una vez más a esta palabra que le voy a compartir. Isaías capítulo 26, verso número 3.
Iglesia, el diablo vino para matar, hurtar y destruir, y va a destruir lo que tú más amas. Va a querer destruir aquello en lo que tú te deleitas. ¿Sabes por qué Dios quiere destruir, robarte aquello en lo que tú te deleitas? Porque el diablo sabe, el destruidor sabe que cuando tú te deleitas en las cosas de Dios, venir a la iglesia, congregarte, tener comunión, cantarle a Dios, escuchar su palabra, ser un instrumento de Dios en diferentes áreas dentro de la iglesia y estar activo, y tú te deleitas haciendo aquello que Dios te llama como parte del cuerpo, tienes que estar activo dentro del cuerpo. Y tú lo haces y te deleitas, lo disfrutas. Yo les dije a los muchachos de la alabanza ahorita que coordinaban algunas cosas, les dije, miren muchachos, lo que cada quien traiga para Dios, pero por favor ustedes disfruten, deleítense en lo que van a hacer. Porque el diablo sabe que cuando tú te deleitas en el Señor, dice la Escritura, no lo digo yo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Entre más te deleitas, más cercana está la bendición que tú estás esperando de parte de Dios. Sí, eso que pediste y que ha tardado, lo único que Dios está esperando es que tú te deleites. En medio de la prueba, en medio del dolor, deleítate en el Señor y Él te va a conceder la victoria. No sientas que estás derrotado. La Biblia dice, derribados, pero no destruidos. Satanás, no estamos destruidos. Nos levantaremos y pelearemos en el nombre de Jesús. Cuando Satanás crucificó a Jesús, porque literalmente movió todas las circunstancias para que Él fuera crucificado, pensó que Él había vencido a Jesús. Pensó que había destruido el instrumento de salvación. Pero cuando estaba ya literalmente en el suelo, derribado, el Padre vino, y porque Él se encomendó a las manos del Señor, la Biblia dice que el Padre lo levantó de entre los muertos y le puso un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla, y le dio la autoridad para triunfar sobre todo aquello que el destruidor tenía como dominio. Y ahora Él tiene el poder de dar vida, cuando antes el diablo tenía el poder de la muerte. Pero ya no más, ya la muerte no se enseñorea de la vida de la persona, del ser humano. Ahora Cristo Jesús dice, yo te doy vida y vida en abundancia. He venido a dar vida. He venido a que tengas vida. Y cuando alguien tiene vida, está activo. Los muertos ya no se mueven. Los muertos no se involucran. Los muertos no hablan. Los muertos no dan. Mas los que están vivos están siempre activos en la obra del Señor. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase también en la Escritura que dice, despiértate. Porque a veces estamos en la predicación y estamos cabeceando. Es que me desvelé. No. El diablo es experto en eso. Despiértate tú que duermes. Así lo dice. Oye, estás dormido, no estás activo. No estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer dentro de la iglesia. No estás colaborando en la iglesia. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y te va a alumbrar Cristo Jesús. Este pasaje sigue diciendo, vaya conmigo por favor, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que están aquí confían en Dios? Él nos guardará en completa paz a todos los que concentran en ti sus pensamientos, aquellos que seguimos pensando en que Él se va a glorificar a través de la iglesia. Pero miren el versículo 4.
Confíen cuando en el Señor. Siempre. Porque el Señor Dios, ¿qué dice? Es la fortaleza de los siglos. Otra versión dice, porque Jehová Dios es la roca eterna. Así lo dice. Y cuando hablamos de roca eterna, ¿cuántos sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, vino a dar vida y vida eterna? ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. ¿En dónde se tiene que edificar la iglesia? En Cristo Jesús. ¿En quién yo tengo que poner mi mirada? En Cristo Jesús. Estoy siendo parte de un cuerpo con muchos miembros, pero no define lo que haga uno o deje de hacer el otro mi vida cristiana. Mi vida cristiana la define lo que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra y lo que sigue haciendo en mi vida. Porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y a Él yo debo de servir, a Él yo debo de buscar. Así que entender esta palabra de cómo Dios quiere que la iglesia cumpla su propósito es entender que el Espíritu Santo va a empezar a guiarnos por parte del arquitecto, que es nuestro Dios, a cumplir su plan de construcción, su plan de edificación. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan de edificación grande para esta iglesia? Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Yo creo en que Dios va a hacer de esta iglesia algo más grande de lo que ya hemos sido en el pasado y lo que somos ahora. Porque la Biblia dice que la gloria postrera, yo lo creo, confío, espero en el Señor y tengo paz. Aunque el enemigo venga y ataque por un lado y ataque por otro lado, tengo paz. Porque Él nos guarda en completa paz. Otra versión dice en perfecta paz. Oiga, yo no sé si usted conoce a alguien que transmite paz. También ha de conocer a alguien que no transmite paz. ¿Con quién le gustaría platicar y convivir más tiempo? ¿Con el que transmite paz o el que no transmite paz? Muy bien, ahí le va. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: yo soy la paz. Nadie les puede dar una paz como la que yo les doy. El mundo no les puede dar una paz así, solamente yo. Cuando Cristo vive en ti, tienes paz. Pueden hacer contigo muchas cosas, pero si hay algo que Dios va a guardar en ti es paz. Porque a través de la paz Dios se manifiesta. Vaya conmigo a la escritura en Mateo capítulo 7, verso 24. Voy a hablar de los miembros del cuerpo de Cristo que se forma por hombres y por mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Y con este contexto que he hablado en el sermón, estoy mencionando que la iglesia se edifica con seres humanos, con personas. Así que las mujeres y los hombres son importantes dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, si la iglesia está formado por hombres y por mujeres, déjeme compartir una palabra de parte de Dios para los hombres y para las mujeres acerca de ser sabios, construir, edificar y no ser necios, destruir y derribar. Dice este pasaje hablando de nuestro Señor Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras, escuche bien, la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo son las instrucciones de Dios para cumplir el propósito de Dios. El que oye las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre qué edificó su casa? Un hombre sabio y prudente. Descendió la lluvia y vinieron ríos. Dice que la escritura que el diablo viene como un río impetuoso. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los constructores.
Y dio con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundado ¿sobre qué? Sobre la roca eterna. Si está la casa edificada en la roca, venga lo que venga, la casa prevalecerá. La iglesia prevalecerá. ¿Cuántos somos parte de la iglesia de Cristo? Una iglesia victoriosa, una iglesia que Dios la lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Prevalecerá, mas no así aquella edificación donde el Señor no edifica, donde el Señor no interviene, donde Él no participa, y lo hacemos a la manera que creemos nosotros y no a la manera de Dios. Por ejemplo, nos edificamos unos a otros cuando nos congregamos, cuando nos ministramos unos a otros con los dones, con los ministerios, colaboramos unos con otros sirviendo al Señor, extendiendo el reino de Dios. Eso provoca que nosotros estemos edificando la casa y esa casa prevalezca, porque estamos cimentados en la roca y estamos ejerciendo el propósito de Dios como iglesia. Pero si no estamos haciendo eso, y en lugar de congregarnos, no nos congregamos, en lugar de servir en un ministerio, no servimos, en lugar de disponernos, heme aquí, en lo que yo pueda servir, no, que lo hagan otros. Si la actitud no es la actitud correcta para edificar, dice el Señor Jesús, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es que yo pienso así. No necesito ir a la iglesia, no necesito ofrendar, no necesito diezmar, no necesito evangelizar, no necesito tener comunión con otros hermanos. Desde mi casa yo puedo estar bien con Dios. ¿Dónde dice la Biblia eso? Un fundamento que no es la roca eterna, que no son las enseñanzas del Señor, es el que conoce la enseñanza del Señor y no la practica y no lo hace, lo compararé, dice ahí la Escritura, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, y dice la Escritura, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y la casa cayó. ¿Y qué dice? Fue grande su ruina. Porque cuando Dios no está construyendo, el diablo va a destruir y va a ser grande la ruina. Pero cuando Dios está construyendo, Dios no permite que el destruidor destruya lo que Él ha edificado. Al contrario, Él fortalece a la iglesia para que resista, para que prevalezca, porque sabe Dios que cuando la iglesia resiste los embates del enemigo, dice la Escritura que el diablo huirá. La única manera en la que el diablo huye es cuando le resistimos. Y la manera de resistir al enemigo, al destruidor, es estando activos, no dándole oportunidad al diablo a que venga con esos pensamientos que nos llevan a hacer cosas que no están de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Nos lleva a ser necios y no sabios. La sabiduría del mundo, la sabiduría del hombre, no provienen de Dios. Eso es terrenal, animal y diabólica. Mas la sabiduría de Dios es llena de amor, llena de paz. Dios se manifiesta en la vida de la persona cuando es Dios el que da la sabiduría, el que da la inteligencia para ser sabios y hacer lo que Dios dice. El hombre sabio no menosprecia el consejo. Si el Señor no está construyendo la casa, en vano se trabaja. Yo no sé usted, yo ya tengo más de 30 años en este lugar y no considero que ha sido en vano. Y creo que viene lo mejor. Lo mejor está por venir, como dijo un profeta. Yo le digo, antes de venir lo mejor, vienen las pruebas más difíciles. Porque después de los momentos difíciles, viene una gran victoria. Vienen los embates contra la casa, vienen los ríos y dan con ímpetu contra nuestra vida, contra la iglesia, contra tu ministerio, contra tu familia. Pero vas a permanecer firme, porque no estás fundado en la arena, estás en la roca eterna.
Vaya conmigo, por favor, verso número 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Iglesia, tenemos que ser instrumentos de Dios para edificar. ¿Y sabes cuál es la manera más adecuada para edificar? Enseñando, discipulando. Cuando predicamos el evangelio, no basta solamente con predicar de Cristo, hay que discipular. ¿Y qué implica el discipulado? Enseñar a la persona la vida cristiana, lo que Dios establece. Jesús discipuló a 12. Usted fue discipulado en su momento, y si no, necesita ser discipulado. Necesita recibir enseñanza. Y pronto vamos a abrir un proyecto de enseñanza, de edificación y de ministración, de discipulado, para ir a las casas también y poder discipular a más familias. Pero la enseñanza tiene que ver con un maestro. Y si hay un maestro, hay un discípulo. Y el discípulo escucha y hace lo que su maestro le enseña. Hasta que el discípulo ya tiene la capacidad de enseñar a otro, y entonces ese discípulo se convierte en un maestro, y él hará nuevos discípulos. Voltee con el que está a su lado y pregúntele: ¿cuántos años tienes en el evangelio? ¿Hace cuántos años tienes la fe en Jesucristo? Pregúntale. Muy bien, los que haya dicho no voy a decir ni voy a preguntar, pero si usted tiene más de 3 años, Jesús estuvo con los discípulos 3 años. Si usted tiene más de 3 años en Cristo, usted ya no debe de ser un discípulo, usted ya debe de ser un maestro. Ya tiene que estar enseñando a otros y discipulando a otros para que se congreguen en el cuerpo de Cristo, para que Dios añada a la iglesia día a día los que van a ser salvos. Jesús en una ocasión dijo: ¿cómo es posible que tenga que seguir dándole leche espiritual como un bebito cuando ya debería ser maduro? ¿Cómo es posible que sigan siendo discípulos cuando ya deberían de ser maestros? ¿Cuántos dicen amén? Los que quieran decir ay, puedan decir ay también. Hay que decir ay, porque hace falta que los maestros se levanten. ¡Despiértate! Tú que estás dormido, dormida, y Dios te va a alumbrar con su sabiduría para enseñar a otros. Si ya has recibido enseñanza del pastor o de los maestros por más de 3 años, tú ya debes de ser un maestro. Este lugar va a ser insuficiente cuando todos los que tenemos más de 3 años cumplamos nuestro deber y nuestro papel dentro del cuerpo de Cristo, hermanos. Ya te desarrollaste, ya hay que trabajar y actuar y colaborar para que el cuerpo de Cristo cumpla su función. Vaya conmigo, por favor. Ya hablé acerca de los hombres sabios cuando edifican sobre la roca y los necios cuando edifican sobre la arena. Pero ¿qué de la mujer? Yo considero que las mujeres, según Proverbios, son mujeres especiales que a veces hacen cosas admirables. Y ahí lo dice Proverbios 31, cómo la mujer se levanta desde temprano, cómo atiende a los hijos, cómo atiende al marido, cómo se prepara para el tiempo de frío. Es una mujer sabia. Hay mujeres sabias dentro de la iglesia que por ningún motivo permiten que dejen de cumplir lo que Dios enseña en su palabra, que enseñan a sus hijos a buscar a Dios, a servir a Dios, a involucrarse en las cosas de Dios, a tener temor de Dios. Mujeres sabias. Así lo dice Proverbios. Pero también dice Proverbios que hay mujeres necias.
que no siguen la enseñanza del Señor y no instruyen a sus hijos de acuerdo a la palabra del Señor, y luego después crecen y ya no pueden con ellos. Enseña a tus hijos conforme a la palabra del Señor, es sabio. No lo haces, no lo instruyes en el camino de Dios, cuando crezca se va a apartar del Señor y va a ser un dolor de cabeza. Mas si tú lo instruyes, la Biblia es muy clara, no se apartará. No se apartará. Vendrán momentos difíciles contra tu hijo, contra tu hija, pero no se apartará. Si algo no va a dejar de hacer es buscar a Dios, porque está fundada la vida de tu hijo y de tu hija en la roca eterna. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 14, verso 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia, ¿qué dice? Con sus manos la derriba. A ver, el diablo vino a derribar, a destruir. Hay mujeres que son instrumentos del diablo. Santo Dios. Mujeres instrumentos. No diga eso, pastor, ahorita, porque la mujer ahorita cualquier cosa que diga puede ser usado en su contra. Pero la Biblia lo dice, no lo digo yo. Necia, derriba, destruye su casa. Si el Señor no edifica la casa y la mujer no pone a Dios en esa edificación, es la mujer la que destruye la casa. ¿Guiada por quién? El destruidor. Pero cuando se guía por Dios, la mujer sabia edifica, hermanos. Mujer hermosa, edifica. Edifica. ¿A quién tienes que edificar? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, las mujeres son el instrumento poderoso usado por Dios. Fueron las primeras que cuando Jesús resucitó recibieron el mensaje de que Jesús no estaba muerto, había resucitado. Fueron mujeres las primeras que vieron la resurrección del Señor Jesús. Dios siempre ha escogido mujeres dentro de la iglesia para hacer cosas sorprendentes. Dios siempre llama a mujeres para cumplir un propósito dentro de la iglesia. No para que sean parte de los pozos, sino para que sean columnas. Y Dios quiere usar a mujeres sabias en este tiempo para edificar la iglesia. Hay muchas formas de ser sabia, pero también muchas formas de ser necia. No voy a expresar mucho hacia las mujeres sobre la necedad, pero si algo tienen las mujeres es cuando se proponen algo, no desisten hasta que lo logran. Es una característica de las mujeres. Cuando la hermana Marta conoció al hermano Gerardo, lo vio y dijo: wow, ese es hueso de mis huesos. Cuando una mujer se enamora de alguien, lucha, persiste, hace hasta lo imposible por conquistar a esa persona. El hombre, si le dices que no, deja de buscar y ya no quiere saber nada. También no quiere, no. Pero la mujer, cuando se enamora, es persistente. No quiero que nadie me lo gane. Es más, dice, es mío. Se apropia, todavía no es suyo, pero se apropia por fe. Por fe ya es mío. Una mujer sabia considera a Dios, es persistente, es perseverante, persevera ante todo. Una mujer necia descuida, se olvida de lo que Dios quiere de ella.
Hace años atrás, hermanos, conocí una mujer muy sabia, todavía vive, que hasta el día de hoy ella edificó a sus hijos y todos ellos sirven al Señor. Algunos son pastores. No fue fácil su vida, no fue fácil el proceso, pero ella dijo: mis hijos van a ser siervos de Dios, siervas de Dios, y todos sirven a Dios. Me gocé con la esposa del hermano Isaac el domingo pasado, que dijo: yo siempre he dicho que mis hijos van a ser siervos de Dios. Mujeres sabias. Desde niños lo declaró y no ha dejado de persistir hasta el día de hoy, aunque ya están grandes, ya están casados, de declarar: mis hijos fueron llamados a ser siervos de Dios. ¿Cómo ves a tus hijos? Si no los ves como siervos de Dios, no estás siendo sabia. Porque si no los ves como siervos de Dios, no los vas a instruir dentro del camino del Señor. Pero si tú los ves como siervos de Dios desde niño, lo vas a traer a la iglesia. Tú vas a exigir que se le dé clase a tu niño para que sea enseñado en las cosas del Señor. ¿Cuántos se acuerdan de Samuel y Ana? Todavía no tenía su hijo, no podía, y cuando Dios le dice que va a tener su hijo, ella dice: si tú me das mi hijo, Señor, lo voy a dedicar a ti. Mujer sabia. Y cuando recibió a su hijo, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo llevó al templo y ahí lo dedicó para que sirviera en el templo desde niño. ¿Qué hizo Dios con ese niño? El profeta Samuel, el que iba a ungir al rey de Israel. ¿Qué Dios va a hacer con tus hijos? No lo sé, pero si tú eres sabia, Dios va a hacer grandes cosas. Vaya conmigo a la Escritura y vamos a ver cómo el hombre y la mujer puede edificar a la manera de Dios. Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Termino con esto. 2:2. Pastor, entonces, ¿cómo tengo que edificar si yo soy un varón de Dios, si soy una mujer de Dios? A la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? La palabra del Señor. Y esta es la manera de Dios para edificar la casa, la iglesia, la familia, el ministerio, para edificar todo aquello que deseamos que el enemigo no venga a derribar o destruir. Y dice así la Escritura: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Lo voy a leer en una versión actualizada. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes, porque eso no edifica, hermanos. No escuché amén. Deshágase de todo eso. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ahora que han probado la bondad del Señor, Dios les va a dar de la mejor leche, nutrida. Verso número 4. Somos piedras vivas, edificados en la roca eterna. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, principal del templo de Dios. Piedra viva, principal del templo de Dios. Cristo es espíritu y el templo de Dios es material. La iglesia espiritual la formamos todos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es la cabeza. Pero dice este pasaje: la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Aunque tenemos un edificio hecho de manos, tenemos también un templo espiritual. ¿Qué acaso no sabéis que sois templos del Espíritu Santo de Dios?
¿Acaso ignoras que eres templo de la misma presencia de Dios? Pero dice la Escritura, son sacerdotes santos ahora. Por la mediación de nuestro Señor Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales, ofrezcan sacrificios espirituales que agraden a Dios, como dicen las Escrituras. ¿Qué tenemos que hacer cada miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia? Ofrecer sacrificios espirituales que agraden a Dios. Un miembro sabio, un hombre o una mujer sabia en el cuerpo de Cristo va a estar ofreciendo sacrificios a Dios. Sacrificios, escuche bien, espirituales. ¿A dónde se traen los sacrificios? Al templo. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto racional. Y si no traigo sacrificios, la Biblia dice que no nos presentemos con las manos vacías. Tenemos que aprender a ofrecernos como un sacrificio. Y sacrificio tiene que ser negarme a cosas que yo puedo disfrutar y que me cuesta un sacrificio para poder agradar a Dios. Sacrificios espirituales que agraden a Dios. No te van a agradar a ti porque es un sacrificio, no te va a gustar. Tu carne te va a decir no. Y el Espíritu te va a redarguir y te va a decir: ¿qué estás haciendo aquí en casa cuando tienes que estar en la casa de Dios? Tienes que estar edificando el cuerpo de Cristo. Tienes que estar ofreciendo sacrificios a Dios por tu vida, por tu matrimonio, por tus hijos, por tus hermanos en la fe, por el pastor, por tu economía. Sacrificios a Dios. Espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Sacrificio espiritual. Sabio, sabia, es tiempo de ofrecer sacrificios. Pero sigue diciendo este pasaje, como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo lo que confíe en él jamás será avergonzado. Verso 7. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, para aquellos que no reconocen a nuestro Señor, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esa piedra que fue rechazada ahora es la piedra principal de la iglesia. Dice: despreciado y desechado fue, varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo no sé cuántas veces te han rechazado, despreciado, han hablado mal de ti, te han juzgado, te han condenado. Pero Dios no te condena, Dios no te rechaza. Dios jamás, jamás te va a despreciar, porque cuando tú te acercas a Él, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Él es la piedra principal. Además, verso número 8, además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. La piedra, la roca que hace tropezar a muchos. ¿Y por qué tropiezan? Porque no están siguiendo la enseñanza de Dios, no están siguiendo lo que Dios les dijo, y por eso tropiezan y caen y no les va bien, y vienen problemas y no salen de los problemas y no salen de la enfermedad, porque están tropezando con la misma piedra. No la piedra principal, la piedra que es no seguir la enseñanza de Dios. Qué duro es tropezar con la misma piedra. Pero esa piedra principal, que aquí es para edificar, acá es causa de tropiezo. Porque esta piedra principal, al hacer lo que Dios establece en su palabra, se edifica. Y el que no lo hace, ¿qué dijimos? Vienen los vientos, los ríos dan con ímpetu y cae, tropieza, cae. Y es grande,
su ruina. Siga conmigo ahí en la palabra, dice la Escritura. Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Tropiezan porque no obedecen la palabra del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos parte del pueblo de Dios? No tropezamos, nos edificamos con la palabra del Señor. Amén. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz admirable. Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Déjeme decirle algo. Usted es un instrumento de Dios. Sea parte de la piedra principal y no sea parte de las piedras que hacen tropezar. Porque si usted participa de los que no toman en cuenta la enseñanza de Dios, la palabra del Señor, y hacen lo que consideran que es lo mejor y dejan de hacer lo que Dios establece, entonces no solamente tropiezan y caen, sino hacen tropezar a muchos. Es que él dice que no es necesario ir a la iglesia, pues yo tampoco. Si él no va, pues yo tampoco. No, él no se involucra, yo tampoco. Él no sirve, yo tampoco. Él no da, yo tampoco. Tropiezan al no hacer las cosas que Dios les dijo, escuchan, pero no hacen, y entonces son piedra de tropiezo. Y muchos tropiezan. Judas capítulo 1, verso 20. Amados hermanos, si los muchachos van a ministrar, pueden pasar. Amados hermanos, esta mañana, yo no sé en qué parte tú estás ubicado, ubicada. Pero si en algún momento dejaste de hacer lo que Dios te estableció, no seas piedra de tropiezo. Tú debes de estar aquí, en la roca eterna, siendo ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en conversación, en fe, en pureza. Que motives a otros a ser edificados en la fe. Dice la Escritura en Judas capítulo 1, verso 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo nos vamos a edificar en la santísima fe? Orando en el Espíritu. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La única manera, hermanos, de poder edificarnos en la fe es conservando el amor. Es que yo amo a Dios, pero has dejado de estar fundado en la roca, has dejado de hacer aquello que Dios estableció en su palabra. Pero yo amo a Dios. ¿Por qué me dices que me amas si no haces lo que yo te pido? Es que yo amo a Dios. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Pero es que yo amo a Dios. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que yo recojo donde no sembré? Pero es que yo amo a Dios. Siervo malo y negligente. Pudiste haber dado tu talento, tu ministerio, lo que sabías hacer a los banqueros para que se generara un interés. Pero por cuanto no lo hiciste y consideraste que eso estaba bien, apartados de mí, hacedores de maldad.
La única manera de ser sabios y edificarnos en la fe de nuestro Señor Jesús es ser partícipes junto con nuestro Dios para edificar la iglesia. Si Dios no edifica la iglesia, la casa, es en vano lo que cada persona lleve a cabo. Pierde su tiempo. Hermanos, el tiempo no se recupera. Yo te invito a que estés de pie esta mañana. Quiero invitarte a que tú puedas edificarte en la fe de nuestro Señor Jesucristo y puedas venir a este altar.